¿Te suena ese coche que olía a colonia barata, llevaba las fundas de bolitas en el asiento del conductor y que hacía un ruido raro al arrancar? ¿Ese que llevaba a tus padres al curro, al pueblo en verano o a ti al instituto con la radio a todo volumen? Algunos eran duros como piedras, otros tragaban más gasolina que un mechero, pero todos marcaron una época. Hoy vamos a repasar 10 coches clásicos que, aunque ya no están, siguen vivos en los recuerdos de millones de españoles. ¿A que alguno fue parte de tu vida? SEAT 600, 1957. El SEAT 600 llegó en 1957 y no fue solo un coche, fue el coche. El que motorizó a España, el que cambió la vida de miles de familias que por primera vez podían permitirse uno. Pequeño, redondeado y simpático, con un motor trasero de apenas 21 caballos, era más lento que una siesta de verano. Pero igual se le quería. Se le conocía como la pelotilla, y era imposible no cruzarse con uno, en bodas, en el pueblo, en la playa, o empujándolo en una cuesta. Fue símbolo del llamado milagro económico español. Aunque no tenía aire acondicionado ni dirección asistida, sí tenía algo mejor: esperanza. Era el coche del padre que iba al curro, de las vacaciones con los abuelos, del primero que aprendiste a conducir. Y si tenías suerte, hasta venía con tapicería de Sky y una radio que sonaba cuando quería. Hoy lo vemos con ternura, como quien ve una foto vieja en blanco y negro que aún emociona. No era solo transporte, era la promesa de una vida mejor sobre 4 ruedas. SEAT Ibiza Mark I, 1984. El SEAT Ibiza llegó en 1984 con ganas de comerse el mundo, o al menos de demostrar que España ya podía hacer coches sin tutelaje extranjero. Fue el primer modelo desarrollado íntegramente por SEAT, tras romper con Fiat, y marcó el inicio de una nueva etapa para la industria nacional. Diseñado por el mítico Giorgetto Giugiaro, con sistema eléctrico de Karmann y motor desarrollado junto a Porsche, el Ibiza combinaba estilo italiano, tecnología alemana y alma española. Y sí, algunos llevaban con orgullo el emblema System Porsche, aunque después se decepcionaban al ver que no volaba. Fue el coche de muchos jóvenes de los 80 y 90, compacto, urbano, duro como una piedra y perfecto para ligar, o al menos intentarlo. Vendió miles de unidades y conquistó las calles como símbolo de modernidad. Hoy el Ibiza sigue en producción. Ya no es el mismo, pero su espíritu sigue ahí. Con el Ibiza, SEAT no solo fabricó un coche, fabricó su independencia. Renault 5, 1972, nació en Francia en 1972, pero en España se convirtió en uno más de la familia. El Renault 5 fue compacto, moderno, urbano y con un diseño juvenil que encajaba perfecto con los nuevos tiempos. Aquí se fabricó durante años y se convirtió en el coche ideal para jóvenes, estudiantes y familias pequeñas que querían moverse sin complicarse, ni hipotecarse. Su portón trasero fue revolucionario, su estructura monocasco adelantada a su tiempo y su estilo desenfadado lo hizo inconfundible. Lo veías en cada calle, cada bar de barrio, cada escapada al pueblo. Y si tenía pegatinas en el cristal trasero, mejor aún. En los 90 renació como Super 5, algo más cuadrado pero igual de resultón. Y para los más atrevidos estaban las versiones deportivas como el Copa Turbo, que lo convirtieron en una pequeña leyenda tanto en la carretera como en los rallies. No era un coche silencioso ni lujoso, pero te llevaba a donde quisieras con una sonrisa. El Renault 5 no solo rodaba, se quedaba contigo. Citroën 2CV, 1948. Si creciste en un pueblo, seguro lo viste. 2 faros redondos, capota enrollada y ese traqueteo inconfundible bajando por caminos de tierra. El Citroën 2CV nació en Francia en 1948, pero en España se volvió imprescindible, sobre todo en los años 60 y 70. Su misión era clara: ser barato, resistente y útil. Y vaya si lo fue. En zonas rurales era el rey.
Podía con cuestas, barro, sacos de patatas y hasta con 5 primos detrás. Su suspensión blanda se ganó la fama de cruzar un campo arado con una cesta de huevos, sin romper ni uno. Tenía una estética peculiar, por no decir rara, pero con encanto. Muchos lo llamaban la rana, y lo cierto es que parecía que iba dando saltitos. Hubo versiones familiares, furgonetas e incluso algunas que se atrevían con rallies, aunque más que correr se defendían. No tenía lujos, ni falta que hacía. El 2CV era el coche del pueblo, noble, sufrido y entrañable. No llevaba aire acondicionado, pero sí aire de libertad. SEAT 127, 1972. Si alguna vez viajaste en uno, seguro recuerdas ese sonido ronco del motor y el salpicadero que vibraba con las curvas. El SEAT 127 llegó a España en 1972, basado en el Fiat 127, pero con variantes propias que lo convirtieron en un fenómeno nacional. Compacto, ágil, económico y fácil de reparar, fue el coche ideal para la ciudad. Y para escaparse a la sierra los fines de semana. Lo usaban jóvenes, familias pequeñas e incluso taxistas. Y es que valía para todo. Se aparcaba en cualquier sitio, subía sin rechistar y si se estropeaba, el vecino del taller lo dejaba como nuevo por 4 duros. Tuvo versiones de 3 y 5 puertas y hasta una furgoneta. Su diseño redondeado y sin pretensiones lo hicieron simpático. No tenía lujos, pero tenía carácter. Incluso años después de dejar de fabricarse, seguía rodando por ahí, como ese vecino que nunca se muda. El SEAT 127 no fue solo un coche, fue parte del mobiliario urbano. Ford Fiesta, 1976. Seguro lo viste alguna vez. Pequeño, simpático, con los faros redondos, como si estuviera siempre sorprendido. El Ford Fiesta llegó en 1976 y aunque era un coche global, en España se le tomó como propio. Se fabricaba en Almusafes, Valencia, y fue uno de los primeros modelos internacionales producidos aquí en masa. Compacto pero con espacio, moderno, económico y fácil de conducir, fue el coche ideal para jóvenes con ganas de comerse el mundo. O al menos llegar al trabajo sin gastar medio sueldo. Aunque llevaba nombre extranjero, muchos lo sentían español de pura cepa. Al fin y al cabo, salía de nuestras fábricas y se veía en cada barrio. Como detalle curioso, Henry Ford II en persona supervisó su desarrollo, lo cual no impidió que algunos modelos vibraran más que una lavadora vieja. El XR2, su versión deportiva, le dio ese toque gamberro que tanto gustaba en los 80. Y, tras décadas y generaciones, el Fiesta sigue siendo sinónimo de confianza. Un coche importado, sí, pero con alma española y nervio valenciano. Renault 4 latas, 1961. Si un coche podía llevar sacos de patatas, niños, herramientas y una gallina suelta, ese era el Renault 4 latas. Fabricado en España por Fasa Renault desde los años 60, se convirtió en un auténtico icono de los 70 y 80. Lo llamaban 4 latas, y no por desprecio. Era duro, fiable, sencillo, y valía para todo. Lo usaba el agricultor, el cartero, el cura del pueblo, el repartidor y la familia que iba al campo con media casa en el maletero. Su suspensión tragaba baches sin quejarse, su maletero parecía no tener fondo y su diseño cuadrado lo hacía tan práctico como entrañable. No era bonito, pero era como ese amigo feo que siempre está cuando lo necesitas. Lo mismo lo veías aparcado frente a la iglesia que atravesando un camino de tierra cargado hasta el techo. Algunos hasta lo lavaban con manguera por dentro y por fuera, porque sí, era casi impermeable. Sirvió durante más de 3 décadas sin pedir nada a cambio, salvo gasolina y un poco de cariño con el arranque. El Renault 4L no tenía lujos, pero tenía algo mejor. Aguantaba lo que le echaras. SEAT Panda, 1980. El SEAT Panda se lanzó en 1980 y se fabricó en la planta de Zona Franca, Barcelona.
Nació del acuerdo entre SEAT y Fiat y fue diseñado por nada menos que Giorgetto Giugiaro, el mismo que creó coches de película, pero aquí le tocó hacer un coche de batalla. Pensado como vehículo básico, accesible y funcional, fue un todoterreno urbano. Lo mismo servía para ir al trabajo que para subir al monte con la abuela y la cesta del picnic. Por dentro era tan simple que los asientos se desmontaban como si vinieran con manual de IKEA. Ligero, pequeño, fácil de aparcar y casi inmortal, fue el coche ideal para estudiantes, jóvenes, familias modestas y para quienes querían coches sin drama. Algunas versiones tenían tracción 4x4, y aunque no fuera un todoterreno puro, más de uno lo metió por caminos que daban miedo. Con el tiempo evolucionó en el SEAT Marbella, pero el Panda fue el original. Muchos aprendieron a conducir en él, y algunos todavía lo intentan arrancar. No era bonito ni rápido, pero el Panda tenía algo que no se compra: aguante y coraje. SEAT Toledo, Mark I, 1991. El SEAT Toledo Mark I llegó en 1991 y marcó un antes y un después para la marca. Fue el primer modelo desarrollado bajo la supervisión del grupo Volkswagen y se notó. Amplio, sobrio y fiable, parecía hecho para demostrar que SEAT podía jugar en primera división. Diseñado por Giorgetto Giugiaro, el mismo del Ibiza MK1, tenía una línea seria y elegante. Aunque parecía un sedán, tenía un portón trasero tipo hatchback que sorprendía a más de uno cuando lo abría entero en el súper. Fue coche familiar por excelencia y también taxi en muchas ciudades. Era espacioso, robusto y tenía alma de maratonista. Podías hacerle 300.000 kilómetros con el mismo embrague y el mismo ambientador. Dato curioso: fue el primer SEAT en compartir plataforma y componentes con Volkswagen y Audi, lo que dio inicio a una nueva era para la marca. Hoy en día todavía se ven algunos circulando con dignidad y sin complejos. El Toledo MK1 no necesitaba brillar, le bastaba con durar, y lo hacía muy bien. Citroën CX, 1974. Lanzado en 1974, el Citroën CX parecía sacado del futuro. Largo, aerodinámico, elegante y con una presencia que imponía sin levantar la voz. En España se fabricó parcialmente en Vigo y aunque no fue un superventas, sí fue un coche inolvidable. Su suspensión hidroneumática era una obra de arte. Absorbía los baches como si llevaras colchones en las ruedas. Era el coche de políticos, arquitectos, jefes de algo o gente que quería parecerlo. Tenía un volante de un solo brazo, un salpicadero envolvente y un diseño tan futurista que daba la sensación de que iba a despegar. Ganó el premio a Coche del Año en Europa en 1975 y muchos lo consideran el último gran Citroën antes de la era Peugeot. Dato curioso, su freno de mano estaba montado en el eje delantero. Sí, una rareza incluso hoy. Era una máquina diferente, avanzada, con estilo propio. No hizo ruido, pero dejó huella. No era común, pero cuando pasaba, parecía que el futuro te adelantaba por la izquierda. Eso no fueron simples coches. Fueron viajes a la playa, domingos con bocatas, camino al curro o a casa de los abuelos. Estaban en el ruido de las calles, en las fotos de la guantera, en el olor a gasolina que aún guardas en la memoria. Hoy ya no circulan, pero siguen ahí, en tu historia, en la mía, en la de todos. Contame en los comentarios cuál fue el tuyo, cuál te marcó. Y si te gustan historias como esta, ya sabes, suscríbete. Esto es Cultura y Motores, donde los recuerdos arrancan solos.